Augusto Costa es el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y está en línea de teléfono. Augusto, buen día. Fabricio Sota es mi nombre. ¿Qué tal, Fabricio? Buen día. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por atendernos. Lo primero que le quiero preguntar es sobre este Congreso Productivo Bonaerense que se va a hacer la semana que viene aquí en Mar del Plata y que propone, armar una mesa de distintos sectores para que se pongan de acuerdo. Algo que parece raro en este contexto de hoy, ¿no? Sí, y me parecía muy interesante cómo estabas introduciendo esta charla, porque planteas preguntas que son las que tenemos que responder, ¿no? Y ponernos de acuerdo entre todos de qué estamos hablando cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, de qué hablamos cuando hablamos de su viabilidad, de su perfil productivo, de qué tipo de necesidades tiene la provincia para poder consolidar un patrón de funcionamiento que alcance a todos los bonaerenses y genere mejoras sustentables en las condiciones de vida. Todas esas preguntas que vos hacés y que por supuesto todo es opinable, se puede presentar la misma cuestión de diferentes lugares, es lo que queremos que se discuta en el Congreso que se va a hacer los días 6 y 7 ahí en Mar del Plata, con más de 30 actividades entre paneles, charlas y espacios para el debate. Tenemos ya confirmados 120 participantes como panelistas, como expositores, y más de 1.100 inscritos para participar del Congreso, que, como vos bien decías, nuclea a los diferentes actores vinculados con el mundo de la producción y el trabajo de la provincia, desde representantes de empresas, cooperativas, cámaras, sindicatos, universidades, organismos públicos, tanto nacionales, provinciales como locales, referentes de la comunidad científica, referentes políticos, es decir, un marco amplio de discusión donde lo que pretendemos en primer lugar es entender cómo está funcionando hoy en día la economía bonaerense y particularmente sus sectores productivos, pero sobre todo con una mirada a futuro, que es lo que nosotros venimos planteando en el gobierno provincial. Tenemos que seguir pensando cómo generar las condiciones para que el futuro sea promisorio, que nos traiga los resultados que necesitamos, que es que se consolide la provincia como ese corazón productivo que vos mencionabas y que no tengo dudas, que es un par de datos. No solo se aporta casi el 37% del Producto Interior Bruto Argentina, sino que en algunos sectores, particularmente en la industria, más de la mitad de la producción industrial de la Argentina se hace en la provincia de Buenos Aires. Tenemos centros tecnológicos, polos de la economía del conocimiento, Mar del Plata es uno, tenemos producción primaria, tenemos servicios, tenemos una economía muy diversificada que requiere una visión integral. Esta es la propuesta del Congreso y para nosotros es muy importante que se haga en este momento por lo que vos decías, porque se discuten muchas cosas, estamos en medio de un proceso electoral, pero cuando nosotros hacemos actividades, charlamos con los empresarios, lo único que están pensando los empresarios de la provincia de Buenos Aires es cómo producir, cómo generar crecimiento y por eso tenemos que entender y ponernos de acuerdo qué es lo que se necesita para lo que los sectores productivos están pidiendo. Augusto, recuerdo después de la pandemia o apenitas salido desde la pandemia en la apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo, no este último sino el anterior, que se lanzó o el gobernador anunció lo que llamó el plan 6x6, digamos, ¿no? Que tenía que ver 6 años de desarrollo. Él, ratificó ayer, estamos justo ahí también se mete lo electoral, ratificó que va a ir por la reelección de la provincia y que incluso ratificó la fórmula con Verónica Magario, pero ese es otro tema. Pero eran estos 2 años de gobierno que faltaban más los próximos 4, esos eran los 6 años. ¿En qué quedó ese plan? Porque después se diluyó un poco la marca 6x6. Sí, nosotros no gobernamos con marcas, sino con programas, ¿no? Entonces lo que hizo el gobernador fue empaquetar un conjunto de políticas que vincula a las diferentes áreas de gobierno dentro de una visión integral de transformación de la provincia, porque vos mencionabas antes, ¿por qué se dice que la provincia es inviable? Bueno, en primer lugar porque hay un problema básico respecto al funcionamiento de su Estado que tiene que ver con
la necesidad de financiamiento de las actividades del sector público que con lo que fue la pérdida de puntos de coparticipación en los 80 y obviamente ahora en el marco de las decisiones de la Corte que agravan el problema financiero de la provincia, es complejo garantizar los recursos que necesita el Estado provincial para poder atender a todas las necesidades de los bonaerenses. Entonces, una de las discusiones sobre la viabilidad de la provincia, particularmente de su Estado, tiene que ver con garantizar los recursos que necesita para funcionar. Y eso es una de las discusiones. Pero después tiene que ver con problemas estructurales que no son ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, sino que tiene que ver con toda una trayectoria histórica que hizo que, como charlábamos antes, la provincia se consolide como el principal polo productor de riqueza de la Argentina, pero también tiene déficits estructurales en términos de infraestructura, en términos de lo que necesita la producción para poder consolidarse, en términos, por supuesto, sociales y de condiciones de vida y de vivienda. Entonces todo eso solo se puede enfrentar transformando la provincia en una región, un área sustentable, ¿no? Y eso implica un Estado provincial atendiendo los problemas estructurales y los problemas coyunturales. Y eso es lo que el gobernador planteó en el programa 6x6, que cada área de gobierno, de una manera coordinada y con una visión integral, desarrolle las políticas para ir transformando la provincia. Y ninguna transformación se hace en un periodo de gobierno. Tiene que ser tiene que haber políticas de Estado que subsistan más allá del gobierno de turno, y nosotros, desde la provincia y el gobernador en particular, estamos pensando en el mediano plazo cómo continuar con el proyecto que estamos implementando, que de manera productiva, para mencionar lo que me toca a mí, implica consolidar al Estado provincial como un actor relevante en el financiamiento de la producción a partir de su Banco Provincia y de las políticas del Ministerio para generar condiciones de crédito convenientes para que se pueda invertir, para que las empresas puedan financiar su capital de trabajo, para que puedan crecer, vincular la ciencia y la tecnología con el sistema productivo, que hoy, si no pensamos en innovaciones, en mejora de la productividad, es difícil pensar en la sustentabilidad del sistema económico y productivo bonaerense, en cuestiones de conectividad, de infraestructura, de rutas, de servicios, para hacer más competitiva la producción, sobre todo en el interior de la provincia, en aportes al movimiento cooperativo y al sector cooperativo de la provincia, que es muy grande y que es un actor productivo muy importante, es decir, muchas líneas de trabajo para consolidar el entramado productivo bonaerense, que esto requiere de tiempo, de planificación y sobre todo de un horizonte de mediano y largo plazo. Y eso es lo que el gobernador plantea con el programa 6x6, que como lo planteaste muy bien, Fabricio, parte de la base de 6 años muy malos para la provincia, los del gobierno anterior y los de la pandemia. Entonces, solo se puede pensar en revertir esto con una perspectiva que exceda la coyuntura. Estamos hablando con Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Augusto, yo no le voy a pedir una valoración política, pero sí preguntarle cuánto influye el ruido político que hay, porque vamos a reconocer que hay ruido político tanto a nivel nacional como provincial, no solo con la oposición, sino dentro del frente oficialista, que va surgiendo actores, la PASO, la no PASO, Victoria Tolosa Paz, Máximo Kirchner, bueno, una serie de actores que se van involucrando y generan ruido político. ¿Cuánto influye esto en los sectores productivos? En esto de tener las reglas claras y la estabilidad para invertir, para comprometerse, para trabajar. ¿Tiene un impacto o se puede separar una cosa de la otra? No, por supuesto que tiene un impacto, porque, como vos bien decías, la regla básica para poder proyectar un negocio es la certidumbre respecto al escenario que va a haber cuando este negocio esté en funcionamiento. Entonces, cuando se tienen que tomar decisiones económicas, productivas, los diferentes actores descuentan escenarios, y cuando hay incertidumbre es difícil proyectar, y eso tiende a generar decisiones que quizás con un marco de certidumbre serían otras, ¿no?
Entonces todo el ruido que estamos viendo influye, pero lo que influye es la cuestión de fondo, que tiene que ver con qué tipo de Estado, qué tipo de políticas, qué tipo de perfil se le quiere dar de acá en adelante a la economía de la provincia de Buenos Aires, pero a la economía del país en general. Y acá hay modelos claramente opuestos, donde en nuestro caso el modelo basado en la producción del trabajo, con un Estado generando las condiciones para el desarrollo productivo, implica ir avanzando en diferentes derechos, políticas que vayan consolidando un tipo de economía, un tipo de sociedad y un tipo de perspectiva futuro. Cuando el empresario, quien debe tomar decisiones económicas, no tiene claro este es el esquema que va a regir en los próximos años, o va a venir alguien a avasallar derechos, a romper con políticas que el propio sector empresario nos reconoce que fue clave para la recuperación que vimos en los últimos años, o esta idea de que el Estado es enemigo del desarrollo productivo y que por eso hay que reducirlo, o en el mejor de los casos eliminarlo, ¿no? Todas estas cuestiones, por supuesto que generan ruido, por supuesto que generan incertidumbre, y nosotros por eso tenemos que dar la discusión basado en lo que la historia y sobre todo las necesidades a futuro de nuestro sistema productivo necesita, y por eso tenemos la política que tenemos, y cada rincón de la provincia que recorremos vemos cómo llegó la política productiva, cómo independientemente del signo político del intendente hay programas, hay reconocimiento por parte del sector empresario de un tipo de Estado presente que acompaña la producción, cosa que no ocurría en el gobierno anterior, dicho por los propios empresarios, no es que lo estamos diciendo nosotros, o sea, lo que nos reconocen es, bueno, evidentemente ahora el Estado presente, cosa que no ocurría hace poco tiempo con el gobierno anterior. Entonces todo eso es lo que estamos discutiendo, y obviamente el empresario quiere certezas, cuánto va a estar el dólar, se va a poder disminuir la inflación, respuestas que es muy difícil dar porque tiene que ver con muchas condiciones, con contexto macroeconómico, pero desde el lugar de la provincia nosotros lo único que estamos seguros es que los empresarios quieren trabajar, quieren invertir, quieren crecer, y estamos acompañando esas necesidades. Repitamos entonces, Augusto, el Congreso Productivo Bonaerense será el próximo 6 y 7 de junio aquí en Mar del Plata. Exactamente, ahí en el Hotel NH Provincial, están todos invitados, me parece un espacio muy importante para vincular a los sectores productivos, para aprender de experiencias, para, como vos decís al principio, llegar a consensos o no, pero por lo menos dar los debates y entender cuáles son las cuestiones que están discutiéndose y que requieren de un debate profundo. Entonces todo eso es la propuesta, y estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido hasta ahora, porque tanto de quienes van a participar como panelistas como de la cantidad de gente que va a asistir es ya un éxito absoluto. Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, y está por acá la semana que viene. Espero que nos podamos cruzar aquí en la radio para seguir charlando. Un abrazo grande y gracias por estos minutos con Radio Brisas. No, seguro cuenten con nosotros, para nosotros poder tener estos espacios es muy importante, así que les agradecemos mucho y nos vemos la semana que viene.